Noemí Castellón, ponga el grupo. Pasa, ¿dónde andas? Se ha conectado y se ha ido a dormir seguro. Bueno, en la anterior clase estuvimos hablando teníamos que hablar del descubrimiento del núcleo, ¿no? Pero el descubrimiento del núcleo habíamos mencionado que se basaba en el estudio de radioactividad. Hemos dicho muchos elementos radioactivos, como este caso, uranio, plomo, plutonio, radio, generalmente se descomponían en forma espontánea, emitiendo tres tipos de rayos, mencionar. Rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Y esto colocando en un campo eléctrico, habíamos mencionado que los rayos beta desviaban hacia el lado positivo y los rayos alfa hacia el lado negativo. Y los rayos gamma no desviaban ningún lado. Entonces, ese habíamos definido que eran rayos alfa. Los rayos alfa hemos dicho que eran iguales a los núcleos de helio, o sea, sin electrones, ¿no? Núcleo de helio significa que tiene dos protones y neutrones. Y tiene una masa relativa de 4, carga eléctrica de +2, más o menos su tamaño era grande, pero estos rayos generalmente no corrían largas distancias, sino con distancias bastante cortas, ¿no? Pero poco penetrantes también. Mientras los rayos beta habíamos mencionado que son equivalentes a electrones. Bueno, su masa es relativamente cero, hemos dicho. No tienen carga eléctrica de -1. Bueno, estos recorren distancias más largas, ¿no? O medianamente. Y los rayos gamma habíamos mencionado que era pura energía. Hoy en día esos rayos gamma se utilizan como rayos X. Y generalmente estos rayos no son desviados ni por el polo positivo o negativo del campo eléctrico. Por lo tanto, podemos decir que son neutros. Estos rayos sí recorren largas distancias y son bastante penetrantes. Sí, por eso es que generalmente se utilizan para sacar rayos X o radiografía de las personas. Eso es lo que habíamos mencionado. Parece que ahí quedamos, ¿no? ¿Alguien me puede decir que quedamos ahí? Sí, ingeniero, ahí queda. Yeah. Entonces, lo que estuve mencionando, por ejemplo, los rayos alfa no pasan un papel, una hoja de papel, el grosor de una hoja de papel. Por la misma razón, digamos, por ejemplo, si esos rayos alfa llegan a nuestra piel, igual no penetra, pero si penetra, hace estragos. ¿Ya? Entonces, lo que estaban viendo, ¿no? Digamos, las propiedades, la distancia que pueden recorrer y qué cosas puede penetrar, ¿no? Esos rayos. Los rayos alfa es. Y rayos beta sí puede penetrar el papel, pero ya no puede penetrar una lámina de cobre, ¿no? Ya mientras que los rayos gamma puede penetrar todo, sí, lo que sí no se puede penetrar ya una lámina de plomo, que son más gruesos, si ustedes se fijan, ¿no? El espesor que podían tener. Bueno, de neutrones no estamos hablando, ¿no? A que neutrones igual recorren más distancias más largas y que son más penetrantes, ¿no? ¿Ya? Entonces los rayos gamma hemos dicho que se utilizan, no son tan peligrosas, pero son bien penetrantes, ¿no? Los rayos beta relativamente son peligrosos, mientras las más peligrosas, a pesar de que recorren
distancias bastante cortas, pero cuando ingresa a nuestro organismo hace estragos, como había dicho. ¿Ya? Eso es más o menos los tres tipos de rayos que nosotros estuvimos estudiando, porque en base a eso vamos a explicar cómo se ha descubierto el núcleo del átomo. No se olviden, los rayos alfa son núcleos de helio, tienen carga positiva y tienen una masa. De ahí viene el descubrimiento del núcleo. Y entonces dice ahí, Rutherford hizo un experimento, dice, donde demostró que los átomos, no se olviden cuando estuvimos definiendo, los átomos no eran partículas esféricas, porque al principio Dalton y Thomson decían que el átomo era partículas esféricas, sólidas, ya sólidas, o sea, eran compactas, ¿no? Indivisibles. Entonces, eso es lo que decían Dalton y Thomson, ¿no? Cuando definían que era un átomo. Pero sin embargo, no había sido así. Ahora, ¿de dónde sacan que no es así? Entonces dice ahí, entonces la experiencia del núcleo átomo fue deducido, la existencia del núcleo, mejor dicho, ya fue deducido del experimento de Rutherford, o sea, Rutherford ha hecho un experimento. En ese experimento ha descubierto de que el átomo tiene un núcleo, el resto es puro vacío. Donde, esto como lo ha descubierto, donde se ha bombardeado, dice, una lámina de oro con partículas alfa. Por eso entonces ya tienen que entender que son partículas alfa, estamos hablando de rayos alfa. Entonces, si estoy hablando de lámina de oro, entonces es un metal. Ya las partículas alfa ya hemos dicho que son núcleos de helio. Ya lo hemos dicho, emitidos por algunos elementos radioactivos. Entonces, cuando se ha emitido con rayos alfa a esa lámina de oro, la mayoría de las partículas traspasaban. O sea, se pasaban nomás como si no atajaba nada. Porque no se olviden que los rayos alfa, si usted se fija en el dibujito, a los rayos alfa lo atajaba solamente una hoja de papel. ¿Ya? Mientras que en este caso se ha demostrado de que una lámina de oro todo se pasaba. Entonces dice, la mayoría de las partículas traspasaban la lámina. Otros se desviaban y otros rebotaban. Lo cual demostró, dice, la existencia de un minúsculo núcleo atómico, sólido y de masa positiva. Entonces, ahí en ese dibujito, si usted se fija, ahí tenemos la lámina de oro, una plaquita. Y ya, aquí al lado izquierdo tenemos fuente de partículas alfa, entonces ahí está el elemento radioactivo. De ahí salen los rayos alfa. Ya saben qué son los rayos alfa. Bueno, y se ha visto que si ustedes se fijan, hay varios que se han pasado a través de esa lámina. Hay otros que han sido desviados, ¿no? Y hay otros que han rebotado hacia atrás, ¿no? Hasta ahí, ¿a qué conclusión puedo llegar? Pero de todas maneras veremos otro dibujito. Y más o menos, imaginémonos que eso es la placa del oro. Ya, esta es la placa, es el grosor del oro. Se supone que esa placa de oro está constituido de átomos. Cada bolita es un átomo. Ya que es un átomo. Entonces, ¿qué significa eso? Si ustedes se fijan, cada átomo tiene al centro hay un puntito.
En realidad eso se considera que es el núcleo. Entonces, si ustedes se fijan, la mayor parte de esa lámina está hueca. Se pasan nomás los rayos. ¿Ya? Hay algunos medio que chocaron, que ese puntito se desviaron. Hay otros que chocaron más de frente, entonces rebotaban atrás. Ahora, ¿por qué se desviaron o por qué rebotaban? En primer lugar, una de las teorías que se maneja, ese puntito era sólido, o sea, no traspasaba. La mayor parte es vacío. Y aparte de eso, si usted se fija, ¿por qué tenía que rebotar? Porque no se olviden que el átomo tiene protones, ¿no? Entonces, la idea en este caso, ¿en qué parte del átomo están los protones? Entonces, si está rebotando al chocar con el núcleo, ya con ese puntito más chiquitito, entonces significa que en ese núcleo están cargas positivas. Significa que ahí están los protones. Y chocan, no se olviden que también las partículas alfa tienen carga positiva. Entre cargas positivas también que hay una repulsión. Por eso rebotaban. O por eso rebotaban atrás o se desviaban. Pero en la mayoría de los casos se pasaban. Más o menos podemos imaginarte así también. Entonces puede ser que el átomo que tenemos, entonces puede ser un así, este es núcleo nada más, ese puntitos negros. Entonces todos los que llegaban a ese sector entonces rebotaban o desviaban. Pero la mayoría de los rayos se pasaban. Entonces de ese experimento que lo estoy viendo ustedes, entonces se llega a una conclusión. Se llega a la conclusión de que cada átomo tiene un núcleo y en el núcleo están las cargas positivas. Pues las cargas positivas están suponiendo porque existe un rebote, porque cargas positivas, porque no se olviden que los rayos alfa tienen carga positiva y rebotan con el que chocan, porque también ahí hay cargas positivas. De esa manera, entonces, el átomo está constituido de un núcleo que es bastante pequeñito a comparación del tamaño del átomo, ¿ya? Pero ahí están las cargas positivas. Y la mayor parte está hueco. Y por eso todos los rayos, la mayoría de los rayos se pasaban, traspasaban esa placa de oro. Entonces, en base a eso, plantea un modelo atómico, Rutherford. Ese se llama modelo atómico. Entonces, ¿qué dice? Con el descubrimiento del núcleo, porque no se olvide, ya hemos visto el experimento que ha hecho, Rutherford plantea un modelo atómico similar al sistema planetario. Entonces dice que el átomo es igualito al sistema del planetario que tenemos en el universo. Entonces dice lo mismo, donde las cargas positivas están concentrados en la parte central del átomo. Ya es más o menos como la Tierra en el centro, o el núcleo, y las cargas negativas giran alrededor del núcleo. Entonces, significa que en las diferentes órbitas están girando como las otras planetas alrededor. Eso es lo que plantea entonces, más o menos plantea así el modelo atómico. Entonces, en el núcleo están los protones, bueno, están los neutrones, están por si acaso, ¿no? Y alrededor del núcleo están girando los electrones en anillos, ¿no? Están circulando. Eso es lo que plantea Rutherford. De ahí viene entonces el modelo atómico de Rutherford. Entonces aquí ya sabemos de que los átomos tienen un núcleo y tienen una envoltura. En el núcleo están los protones y los neutrones. Y en la envoltura están los electrones. Ya más o menos sería así también. Ya, pues no, esto es un dibujo en plano. Es que este es más o menos tridimensional.
Entonces los anillos, hay diferentes anillos, ¿no? Que van circulando, girando alrededor del núcleo, que en este caso sería. Ya. Hasta ahí, entonces, más o menos sabemos que tiene un núcleo y en el núcleo están los protones. Ahora, de acá adelante, bueno, los investigadores se dedican a estudiar dónde pueden encontrar los electrones. ¿Ya? Ahora lo que estamos, ya sabemos que tiene un núcleo. Ya en el núcleo están los protones, porque el núcleo es la parte más compacta, la sólida, que es donde están los núcleos, mejor dicho, los protones, y también está ahí los neutrones. Ahora la idea es dónde están los electrones. Sabemos que están girando alrededor del anillo. ¿Ya? Entonces, pero ¿en qué parte del anillo? No es lo mismo que aquí en Santa Cruz, no sé si es por coincidencia, entonces cuestiones. Hay primer anillo, segundo anillo y tercer anillo. La idea en este caso es ubicar, por decir, una persona, si bien que nosotros sabemos, vive en primer anillo, segundo, tercer anillo, ¿por aquel lado? Más o menos, eh, las teorías vienen o tratando de explicar más o menos dónde puede encontrar el electrón. Entonces viene teoría de Bohr. Se basa, dice, en el modelo atómico de Rutherford. Sabemos que Rutherford dice que el átomo tiene la misma forma que un sistema planetario. Y haciendo unos estudios complementarios, entonces a ese modelo atómico, Bohr hace otros estudios, como dice, complementarios, relacionando específicamente con la distribución de electrones, ¿ya? Relacionado principalmente dónde se encuentran los electrones que tiene un átomo. En este estudio realizó en el átomo de Leo, bueno, él ese estudio ha hecho, ¿no? Agarró al átomo de hidrógeno y en eso ha hecho otros estudios, ¿no? No se olviden que el hidrógeno solamente tiene un protón y un electrón. Y en ese estudio del hidrógeno, que tiene un solo protón, entonces ya ha llegado a las siguientes propuestas. No se olviden, ¿no? Es el átomo. Tiene un protón y tiene un electrón, ¿no? Ahora, si tiene dos protones o dos electrones, 5, 10 o 20 electrones, ya es otra cosa. Pero él ha hecho esos estudios complementarios en base en el átomo del hidrógeno. ¿Y a qué conclusiones llega? Dice, en primer lugar, dio nombre, dice, a cada una de las órbitas. O sea, a cada uno de los anillos puso un nombre. Es como aquí en Santa Cruz, primer anillo, segundo anillo, tercer anillo. En realidad el nombre de los anillos empezaba con el K, L, M, N. O sea, inicialmente tenían esos nombres, cada anillo. Estamos empezando del lado más cercano al núcleo. El primer anillo sería K, el segundo anillo L, tercer anillo M. Cada uno de estos órbitas o anillos, o zonas también, tienen una cantidad de energía, porque tiene que haber cierta cantidad de energía, si no los electrones se caen. Entonces hay cierta cantidad de energía que tienen que hace que se mantenga a cierta distancia del núcleo. ¿Ya? Se llama también niveles de energía. O sea, los anillos también se llaman niveles de energía. Y se representa generalmente con la letra N. Ustedes están viendo que se representa con la letra N. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Bohr ha hecho un estudio y en ese estudio primero ha dado nombres a cada anillo. Ya inicialmente los nombres de los anillos siempre partiendo del anillo más cercano al núcleo, pues dio nombre KLMN. Pero sin embargo, cada anillo también tiene cierta cantidad de energía y por eso se llaman también
niveles de energía. Porque tiene que tener cierta energía para mantener el electrón allá lejos. Y ese nivel de energía se representa con la letra E. Entonces, si ustedes se fijan, entonces, hemos dicho el hidrógeno es el átomo más chiquitito que hay. Pero yo puedo tener anillos, ¿hasta cuántos anillos tiene aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes se fijan, en la tabla periódica, ¿hasta qué periodo conocen? Hasta ahorita yo conozco en la tabla periódica hay 7 periodos. Si usted se va a fijar, significa que significa que hay átomos que tienen hasta 7 anillos. ¿Ya? Entonces, antiguamente esos anillos tenían sus nombres, K, L, M, N, O, P, Q. Y aparte de eso, cada anillo hemos dicho que tiene cierta cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, también se llaman cada anillo niveles de energía. Entonces, en ese caso, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. ¿Ya? Entonces, N1 significa K, N2, L. Nosotros vamos a utilizar la letra más que todo con N, los anillos, o como niveles de energía. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha hecho Bohr, una de las primeras cosas que él ha hecho. ¿Ya? Partiendo, dice, de las propiedades físicas y químicas de los elementos, dice, determinó el número de electrones que puede haber en cada órbita o nivel de energía. Los anillos también se llaman órbita, por si acaso. Entonces, se supone que los anillos chiquititos tienen que entrar menos electrones y en los anillos más grandes entran más electrones. Y entonces, ¿qué él ha hecho? Dependiendo de las propiedades o partiendo de las propiedades físicas y químicas de cada uno de los elementos, determinó, dice, el número de electrones que puede haber en cada nivel de energía o cada anillo. ¿Ya? Y para eso utilizó una fórmula. Es número de electrones. 2n al cuadrado. ¿Ya? Esa fórmula utilizó para saber cuántos electrones puede entrar a cada anillo o nivel de energía. Entonces, si en esa fórmula voy a reemplazar 1, significa en el primer anillo pueden entrar 2 electrones, no puede entrar más. Y si n es 2, entonces reemplazo 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 2, 8. En el segundo anillo puede entrar máximo 8. Y así sucesivamente para n igual a 3, en tercer anillo 18. En cuarto anillo o en cuarto nivel de energía puede entrar máximo 32 electrones. Entonces eso es lo que ha definido esto. Aparte de dar nombres, también calculó cuántos electrones puede entrar a cada anillo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me parece que no hay pregunta. Entonces, eso es la segunda cosa que ha mencionado Bohr, ¿no? También si ustedes se fijan, y entonces tengo el núcleo, en el primer anillo entran 2 electrones, tercer anillo 8 electrones, 18 electrones. Si ustedes se fijan, por anillo, ¿no? De la misma forma calculo el radio y la energía en cada nivel de energía o en cada anillo.
Entonces, a calcular, ¿no?, la distancia desde el núcleo del átomo hasta el primer anillo. ¿Cuánto es la distancia? Hasta el segundo anillo, ¿cuánto es la distancia? Así sucesivamente ha calculado en cada uno de ellos. Y aparte de esa calculada en cada, porque no se olvide, en cada anillo indica nivel de energía. Entonces, ha calculado en cada anillo cuánto de energía hay. ¿Ya? Eso ha calculado. Entonces, aparte de calcular los radios o las distancias del núcleo a cada anillo, también en este caso hay electrones que pueden, por ejemplo, en este caso, que pueden saltar del primer anillo al segundo anillo, está saltando. Ya, porque no se olvide, en cada anillo hay cierta cantidad de energía. En este caso, para saltar del primer al segundo anillo, tiene que haber absorción de energía. Necesita energía. ¿Ya? Y si en el caso, si el electrón quiere ir de un anillo superior, de un anillo más grande a un anillo más pequeño, significa que tiene que desprender energía. ¿Ya? Entonces, los electrones se pueden mover de un anillo a otro anillo. Y también calculó esa cantidad de energía que necesita para pasar de un anillo más pequeño a un anillo más grande, o al revés. Para ir de un anillo pequeño a uno grande necesita energía, absorber energía, si no, no pasa. Y para ir de un anillo grande a un chiquitito, desprende energía, por si acaso. ¿Ya? Entonces, la energía en el primer anillo es menor que la energía, o sea, significa, mientras más grande sea el anillo, significa que tiene más cantidad de energía. Mientras más grande sea el anillo, significa hay más cantidad de energía. Por eso es lo que están haciendo. La energía 1 es menor que energía 2 y la energía 2 es menor que energía 3, etcétera, etcétera. Lo mismo que en este caso, el radio, el primer anillo, el radio 1 es menor que el radio 2 y el radio 2 es menor que 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Para calcular esos radios hay unas fórmulas que he utilizado, pero nosotros no nos vamos a dedicarnos a calcular esas energías. En realidad antes, bueno, en química se avanzaba eso, ese detalle. Pero hoy en día nosotros como bioquímicos no se van a dedicar a calcular eso. Pero sí se puede, hay fórmulas para calcular. Bueno, otra cosa que dijo, además calculó la cantidad de energía absorbida y emitida, que eso es lo que estamos mencionando. Cuando el electrón pasa de una órbita a otra. ¿Ya? Eso ya lo hemos explicado. Ahí, si ustedes se fijan, cuando baja hay emisión de energía. ¿No? Eso. Cuando el electrón cae del segundo al primero, entonces hay una emisión de energía. ¿Ya? Y si del primero sube al segundo, entonces tiene que haber absorción de energía. ¿Ya? Esa energía generalmente que es desprendido, es absorbido, se llama también fotón, por si acaso. ¿Ya? Esas son las cuatro cosas que indica Bohr en base a teoría atómica de Rutherford. Pero
Como habíamos dicho, teoría de Bohr, todos esos cálculos que ha hecho, todos los cálculos de los números de electrones, de energía, de radio, de esas cuestiones, hemos dicho que él ha hecho solamente en el átomo del hidrógeno. Y el átomo de hidrógeno, no se olviden que tiene solo un solo anillo y un solo electrón. En otras palabras, en base al hidrógeno ha hecho una proyección, si quieren así. ¿Ya? Por eso es que a veces esta teoría no funciona para otros átomos, porque todo ese estudio, toda esa conclusión donde él ha llegado, ha hecho en el átomo de hidrógeno. Y el átomo de hidrógeno, vuelvo a repetir, tenía un solo anillo y un solo electrón. Entonces, para muchos esta teoría no funciona y a eso se requiere limitaciones de teoría de Bohr. Entonces, una de las limitaciones entonces de esta teoría, algunas de sus propuestas solo funcionan para el átomo de hidrógeno, es lo que había dicho. Y no es aplicable a átomos que tienen más de 2 electrones, ¿no? Porque él no ha estudiado átomos que tengan más de 2 electrones. Él ha estudiado solamente el hidrógeno. Entonces, las cosas que él ha dicho, algunas de las cosas que él ha dicho no funcionan para todos, ¿no? Esto es una teoría determinista, pues, donde el rayo y la energía para cada órbita es fijo. O sea, como hemos dicho, ha calculado la cantidad de el radio, que ha calculado, la energía que hay en cada anillo, ha calculado, ¿no? Y cosa que eso no es cierto. Vamos a ver después, porque no es cierto eso. ¿Ya? Se habla de subniveles que no puede explicar de qué se trata. No se olviden, cada anillo es un nivel de energía. Es más o menos, nosotros tenemos primer anillo, donde vivimos. En segundo anillo tenemos segundo anillo. Pero si cuando llegan al tercer anillo, si ustedes se fijan, hay tercer anillo interno y tercer anillo externo, ¿no? O sea, más o menos se refiere a eso. Entonces se habla, podemos decir que hay otros anillos dentro de un anillo, pero esas cosas él ya no puede explicar, porque al final, al fin y al cabo, él estudió solamente el átomo que tenía un solo anillo. A ese se requiere entonces que esto no puede explicar. Y esas son las limitaciones. Eso es lo que significa de todo lo que ha mencionado, esto no funciona. Solamente algunos no funcionan. Lo único que hasta ahorita funciona, solamente lo que ha calculado el número de electrones en cada anillo. Es lo único que ha funcionado. Por estas inconsistencias de las propuestas, se hace otras investigaciones, porque eso los científicos siguen investigando porque están a medias, porque no se ha llegado a una conclusión convincente. Otra investigación, de manera que nacen nuevas teorías, tratando de explicar, dice, la ubicación y el comportamiento del electrón. De ahí nace teoría de Louis de Broglie. ¿Ya? Eso es más o menos en 1924. Esto es una teoría que dice, esta teoría dice, plantea la teoría sobre la mecánica ondulatoria. ¿Ya? Y dice lo siguiente, la materia, al igual que la energía, presenta un carácter dual onda-partícula. ¿Ya? Donde la materia, al igual que la energía, se traslada de un punto a otro en forma de onda.
Es decir, que los electrones giran alrededor del núcleo en forma de onda y no así en un radio definido, como propuso Bohr. Entonces, con esa teoría, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aquí estamos llegando. Bohr me decía que los electrones, no sé, un electrón por ahí, giraba alrededor del núcleo a un radio fijo, en un radio fijo, ¿no? Por eso se ha calculado el radio, por eso calculó Bohr el radio. Pero con esa teoría de Louis de Broglie, generalmente, si yo tengo una partícula por acá, por ejemplo, la energía, luminosa, cualquier energía, yo tengo el punto 1 y tengo el punto 2. ¿Ya? La energía. La energía no se traspasa o se traslada en línea recta. No. Entonces, la energía generalmente se traslada haciendo en forma de ondas. En forma de ondas. Eso es lo que dice aquí. Donde la materia, e igual que la energía, se traslada en forma de ondas. ¿Ya? Entonces, igual que dice, si esto es energía, este punto 1 y este es el punto 2. Entonces, no se traslada así. Generalmente la energía a partir de ese punto 1 a ese punto 2, a mí me dice que se traslada haciendo ondas. Eso es lo que hace, esto lo hace energía. Pero según esta teoría lo hace lo mismo la materia. La materia igual del un punto 1 a otro punto 2, la materia. Igual lo hace, me dice, haciendo en forma de onda. Eso es lo que dice esta teoría. Entonces, un electrón que yo tengo ahí no va a girar así en una línea recta, como en este caso, sobre un círculo así definido, no lo va a hacer. Si no lo hace, si ustedes se fijan, haciendo ondas, ¿no? Como se gira haciendo ondas, significa que no tiene radio definido cada anillo, porque siempre está variando el anillo. ¿Ya? Eso es lo que dice este Louis de Broglie. Por eso entonces está descartado que cada anillo tiene un radio definido. No se puede calcular su radio, porque estamos indicando que la materia, al igual que la energía, cuando se traslada de un lugar a otro lugar, no lo hace en una línea recta, sino siempre haciendo ondas. Por lo tanto, cada anillo no tiene un radio fijo. ¿Ya? Eso es lo que dice Louis de Broglie. De ahí nace otra teoría de incertidumbre de Heisenberg. ¿Ya? De Heisenberg. ¿Qué dice esta teoría?
o este principio establece lo siguiente, dice. Dice, es imposible conocer, dice, al mismo tiempo con exactitud la velocidad y la posición del electrón en un átomo. ¿Eso qué significa? Yo no puedo saber dónde está el electrón. No puedo saber. A lo menos peor todavía que definir cuánto es su velocidad y en qué parte está, no puedo saber. El electrón se encuentra en un lugar probable, dice, que lo llaman nube electrónica. ¿Ya? Entonces, así dice. Los electrones están por ahí. ¿Ya? Entonces, si bien que al medio están el núcleo, están los protones y los neutrones, bueno, los electrones, ¿dónde están? Están por ahí. Están por ahí. ¿No? Y eso se llama nube electrónica. Si usted se fija, toda esa mancha azul es nube electrónica. Significa entonces con este señor, dice, entonces está por ahí, yo no puedo saber exactamente con qué velocidad está circulando el electrón y en qué parte está. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. De ahí viene teoría de Schrödinger. ¿Qué dice la teoría de Schrödinger? Ese es más o menos 1935. ¿Qué dice? Tomando en cuenta los modelos atómicos anteriores, todo lo que se ha visto hasta ahorita, tomando en cuenta todos los modelos atómicos. Y las teorías de Broglie, Broglie decía, ¿no? Que generalmente el electrón gira a su alrededor en forma de ondas, ¿no? Y no en radio de Green. La teoría de Broglie y de Heisenberg, Heisenberg dice, yo no sé dónde están los electrones. Entonces, este señor, Schrödinger, plantea un modelo matemático, o sea, una fórmula matemática, si quieren así. Si esa fórmula matemática es una ecuación, por si acaso, resuelve esa materia, entonces esa ecuación, y fácilmente resolviendo la ecuación va a encontrar como las raíces, ¿no? De una ecuación, nosotros sabemos. Encontrando las raíces, entonces yo puedo saber cuya solución permite describir, dice, el comportamiento del electrón. Y entonces significa si yo le encuentro la raíz, con eso yo puedo saber dónde está el electrón. Eso es lo que dice esto, ¿no? Entonces, Schrödinger planteó una fórmula matemática, un modelo matemático. Y resolviendo ese modelo matemático, esa fórmula matemática, yo puedo saber dónde están los electrones. ¿Ya? Eso es lo que dice esto. Esa es la fórmula matemática. Entonces, esa es la segunda derivada respecto a X. Ahí dice función de onda, son ondas. Bueno, matemáticas no hemos llegado todavía. Bueno, ustedes están llevando matemáticas, ¿no? ¿O no están llevando? Hola, ¿en qué parte de matemáticas están? Ah, deben estar entrando en funciones. Usted, como es el primer parcial, deben estar en funciones. Pero cuando van a llegar más adelante, se habla de derivadas. Entonces, cada uno de los símbolos están sus nombres, función de onda, masa del electrón, m significa masa del electrón, constante de Planck, que es un autor, es la energía total del electrón, energía potencial del electrón, etc. Entonces, plantea, esto es una ecuación bien compleja. Tampoco nos vamos a dedicar a resolver esa ecuación, pero sí eso, Schrödinger plantea este modelo matemático. Planteando este modelo, resolviendo este modelo matemático, entonces me dice que yo puedo encontrar perfectamente, saber en qué parte del átomo están los electrones. ¿Ya? Pero entonces nosotros directamente nos vamos a ir a los resultados de una vez resuelta la ecuación. La solución de esta ecuación nos da, dice, los llamados 4 números cuánticos. O sea, resolviendo esa ecuación, he podido resolver, es como si tuviera 4 raíces.
cuatro valores de X. Entonces, ya eso genera en esta ecuación se llaman los cuatro números cuánticos, con los cuales podemos ubicar el electrón en un átomo. ¿Ya? Entonces, resuelve esa ecuación, nosotros nos vamos a resolver, ya tenemos resuelto. Resuelto de esa ecuación, entonces me sale a mí los cuatro números cuánticos. Ahora vamos a ver cada uno de los números cuánticos, qué representa y cuáles son esos. Número cuántico principal o energético, representado con N. ¿Ya? ¿Qué representa N? A pesar de que ya lo hemos visto. Indica el nivel de energía. O en otras palabras, indica el anillo, dónde están los electrones. Dónde se encuentra el electrón. ¿Y cuáles son sus valores? ¿O qué valores puede tomar N? Y eso también ya lo hemos visto. Sus valores son los números naturales. Entre 1 e infinito. No lo pondremos hasta infinito. Solamente un átomo más conocido, o los átomos que son conocidos hasta el momento, solamente tienen hasta 7 anillos o más hasta donde conocemos. Ni siquiera tienen 8. Más o menos eso, ¿cómo se puede verificar cuántos anillos tiene? Mirando en la tabla periódica. La tabla periódica, no se olviden que está en periodos. Cada periodo indica el nivel de energía, o el anillo indica. Si los elementos que están, por decir, en el quinto periodo, significa que tienen hasta 5 anillos. Si está en cuarto periodo, significa que tienen hasta 4 anillos. Entonces, en la tabla periódica, solamente, hasta donde he visto yo, solamente hay hasta periodo 7. Es decir, que el átomo más grande que se ha descubierto hasta ahorita solamente tiene 7 anillos. Entonces, pero solo se conoce átomos que tienen hasta 7 anillos o 7 niveles de energía. Pero N representa esa persona en qué anillo vive. Nada más. Entonces, los valores de N puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 7. Porque más o menos los 4 números cuánticos es más o menos como la dirección que a uno le dan para ubicar una persona, por decir en Santa Cruz, una dirección. En primer lugar, a veces para darme dónde vive, entonces yo me ubico en qué anillo vive. Después, con eso no la encuentro, porque anillo es todo una vuelta. Entonces tendrían que decirme en qué bar, más o menos. En qué anillo, en qué casa. Más o menos, si comparamos así, ubicando una persona en Santiago, más o menos algo así. Necesitamos nosotros ubicar esa persona. Y en este caso del átomo, yo quiero ubicar el electrón. ¿En qué parte del átomo está el electrón? Ya, entonces, N a mí me representa el anillo, donde se encuentra, en qué anillo está el electrón. Ya. Número cuántico secundario o momento angular. Y se representa con la letra L. Con la letra L. Indica los subniveles de los niveles de energía. Eso es lo que hace rato habíamos mencionado. En tercer anillo interno y externo, ¿no? Dentro de un anillo hay otros anillos. Entonces, a eso se refiere eso. Indica los subniveles de los niveles de energía. Y la forma de los orbitales, por si acaso. Después vamos a ver qué son los orbitales, porque hace rato habíamos hablado de órbitas. Y orbitales son diferentes. Órbita es el camino por donde recorre el electrón, el anillo si quiere, por donde circulan los electrones. Eso es órbita. Orbitales más o menos ya se refiere al lugar donde se encuentra el electrón. Entonces indica los subniveles de los niveles de energía y la forma de los orbitales.
toman los siguientes valores. Igual esto tiene valores, por si acaso. Y los valores de L puede ser desde 0, empezando desde 0, puede ser. Se utiliza la fórmula n-1 por si acaso. Eso significa que el valor de L depende de n. El primer número cuántico depende. Entonces dice 0, 1, 2, 3. ¿Hasta qué valor? Hasta n-1. ¿Ya? Significa eso. Hasta n-1. L depende de n. ¿Ya? Por decir esta ahí. Es una tablita. Nivel de energía. No se olviden que se representa con n. Y los valores de n, si ustedes pueden ser 1, 2, 3, hasta 7. No hay más. Subniveles. ¿Ya? Si n es 1, el valor de L es 0. Por decir, si n es 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, ese es el primer valor. Es el primer valor. Si n es 1, 1 menos 1 es 0. Es el primer valor. Es 0. No hay más. ¿Eso qué significa? Si hay un solo valor, significa que hay un solo subnivel. ¿Ya? Y ese subnivel se llama S. ¿Ya? Y ahora en este caso, si n es igual a 2, si estamos empezando desde 0 hasta n más. Entonces a mí me dice si n es 2, 2 menos 1 es 1. Entonces serías 0 y 1. O sea, hay dos valores. Entonces para n2, no se olviden, 2 menos 1 es 1. Entonces hay dos valores, ese 0 y 1. Entonces ahí estoy poniendo 0 y 1. ¿Y cuántos valores hay? Hay 2. ¿Eso qué significa? Hay dos subniveles. Cuando L es 0, subnivel se llama S. ¿Ya? Y en el N2 hay dos valores, 0 y 1. Significa que hay dos subniveles. Por el 0 que tiene, ¿qué significa? Aquí hay un subnivel S. Y por el valor de L1, porque hay dos valores de L, el subnivel se llama P. Ya el subnivel se llama P. Apaguen sus celulares. Ahora, si N es 3, estoy hablando del átomo que tiene 3 anillos. ¿Cuáles son los valores de L? 3 menos 1 es 2. 2 significa 0, 1 y 2. Entonces, ¿cuántos subniveles hay? Hay 3 valores, por eso se dice que hay 3 subniveles. Ya por el 0 que tiene, el subnivel se llama S. Por el 1 se llama subnivel P. Y por el 2 ya se llama subnivel D. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si n es 4, ¿cuántos subniveles va a haber? 4 menos 1 es 3. Entonces, 0, 1, 2, 3. ¿Cuántos valores hay? 4. 4 subniveles. Por el 0, el subnivel se llama S. Por el 1, P. Por el 2, D. Y por el 3, E. No sé si eso están entendiendo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pues me están entendiendo. Entonces.
El tercer número cuántico magnético u orbitales. Esto se representa con M. ML parece que es. No está completo esto. Entonces Ingeniero esto, educativo que lo moleste, va a disculparme. ¿Podría mostrar la anterior imagen? La anterior de esa. Ya, muchas ¿ya? gracias. Me salí, che. Ahí otra vez se salió. Entonces estuvimos en el número cuántico principal, segundo número cuántico, secundario, dicho, ¿no? Ahora nos toca es número cuántico magnético u orbital. Entonces habíamos dicho que los electrones, en primer lugar, hay un nivel de energía, ¿no? N representa nivel de energía. L representa subniveles. Dentro de los subniveles, otras regiones más pequeñas que se llaman orbitales. Entonces, son regiones más pequeñas de los subniveles, llamados orbitales. ¿Ya? Y que indican la forma y orientación en el espacio. Dice, para cada valor de L, ya dice, hay 2L más 1 de valor de M. Dice. ¿Y cuáles son esos valores? Eso significa, los valores de M dependen de los valores de L, del anterior. Porque no se olvide, de N depende L y de L depende M. ¿Ya? Entonces, dice aquí, desde menos L, ¿ya? Eso va a ir bajando, va pasando a 0. Esto no son unos, por si acaso, es L. ¿Ya? Esos son los valores de M. M depende entonces de los valores de L, del anterior. ¿Ya? Ahora aquí lo que estamos viendo, no se olviden, ya N nos estamos olvidando ya. Entonces M depende de los valores de L. Cuando el valor de L es 0, nosotros sabemos que el subnivel se llama S. ¿No? Y los valores de M, ¿cuáles serían los valores de M? Solamente 0. A pesar de que hemos dicho desde menos L hasta más L. Pero si en este caso L es 0, es solamente 0. No puedes decir desde menos 0 hasta más 0, no es. Entonces está hablando solamente del centro, 0. ¿Eso qué significa? Que hay un solo orbital. ¿Ya? Y ese orbital generalmente se representa con una cajita. Así con una cajita. ¿Ya? Se representa con una cajita. Ahora, si L es 1, y hemos dicho el subnivel se llama P. Si L es 1, ¿eso qué significa? ¿Cuáles van a ser los valores de M? Desde menos 1 hasta más 1, pasando por 0. No se olvide, eso es lo que dice.
¿Eso qué significa? Hay 3 valores de M. Hay 3. Eso significa que hay 3 cajitas. Hay 3 cajitas. ¿Ya? Hay 3 cajitas. O sea, cada valor de M representa una cajita. Representa una cajita. ¿Ya? Si L es 0, o 2 mejor dicho, ya saben que el subnivel se llama D. Si L es 2, significa el valor de ML tiene que ser desde menos 2 hasta más 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Son 5. 5 valores. O sea, tengo ahí 5 cajas. ¿Ya? Y estas cajitas son los que se llaman orbitales. Ahí dice el número de orbitales. Esto es una representación de los orbitales. Es más o menos, esto es como si hubiera sido una casa de un solo cuarto. Esto es una casa de 3 cuartos. Esto es una casa de 5 cuartos, algo así. ¿Ya? Si L es 3, significa el subnivel se llama D. Eje, mejor dicho. Entonces, desde menos 7 a más 7. Ahí, si usted se ve, hay 7 valores. Entonces, aquí yo tengo que tener cajitas de 7 valores. Ahí está. ¿No? Entonces, esto es como si vieran orbitales, es el lugar donde se encuentran los electrones. Es como si hubiera sido, es la que encuentran las personas. Más o menos a eso se refiere. Pero las cajitas solamente indican eso, una forma de representar, pero tienen su propia forma. Forma de los orbitales. Orbitales es, estoy hablando de ese de aquí, que representa una sola cajita. ¿Ya? Los orbitales S, si ustedes se fijan, representa a través de una circunferencia. ¿Ya? Y no se olviden, los orbitales S hay en el primer anillo, en el segundo anillo, en el tercer anillo, no se olviden. ¿No? Entonces los orbitales S tienen la misma forma, pero los tamaños son más grandes. Eso hemos visto en la anterior diapositiva. Aquí está. En el primer anillo solamente hay S. En el segundo anillo hay S y P. En el tercer anillo hay SPD y SP y D. En el cuarto anillo hay SPD y E. Entonces, en todos los anillos hay S. Eso significa que el orbital en cada anillo siempre hay un S. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estaba mencionando. Por eso dice 1S. Este 1 indica que el primer anillo. 2S significa el segundo anillo. 3S es el tercer anillo. Pero en todos los anillos, la forma del orbital S es una circunferencia. Tiene forma esférica. Los orbitales P. Los orbitales P no se olviden que tiene 3 cuadritos. Entonces, los orbitales P ya no tienen la forma de una circunferencia, sino si ustedes se fijan, 8 alargado, ¿no? 8 alargado. Ya 8 alargado. Pero no se olviden que tiene 3 cajitas. Una cajita puede representar que ese 8 alargado está en dirección X. El otra cajita en dirección Y y el otra cajita en dirección Z. Si lo mezclamos todos, entonces tiene esa la forma. Entonces ahí están la forma de los orbitales. Juntos. ¿Ya? O si quieren así, esto es el modelo de la casa, si quieren verlo así. Es el modelo de la casa que tiene los 3 cuartos. ¿No? Y entonces, y los orbitales ya son más complejas.
Ya, en este caso ustedes son diferentes. En química orgánica, por ejemplo, solamente van a ver hasta orbitales p, no lo van a ver más, porque esto ya se lleva en química inorgánica más que todo, ya los otros orbitales. En cada orbital entran máximo 2 electrones y se representa con la doble flechita. ¿Ya? A cada cajita puede entrar solamente 2 electrones. ¿Ya? Eso que nosotros hemos visto. Aquí, por ejemplo, orbitales S. Orbitales S no se olvide que es una sola cajita. Y orbitales S puede estar en primer anillo, segundo, tercer anillo. En primer anillo es más chico, en segundo más grande, así sucede. Pero a cada uno solamente puede entrar 2 electrones. 2 electrones a cada cajita. Entonces, digamos, en los orbitales S solamente hay una sola cajita y si entran 2 electrones. Orbitales P, si quieren así, como entra a cada caja 2, puede entrar 6 electrones. En el D puede entrar 10 electrones. En el eje puede entrar 14 electrones. Pero máximo puede entrar esa cantidad de electrones en cada caja. Y esos electrones generalmente se representan con esa flechita. Una flechita para arriba, otra flechita para abajo. ¿Qué hora es? Ya, vamos a dejar en esto ya. Para que vayan digiriendo un poco. Ya después vamos hablando de otras cosas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quizá la próxima clase va a tocar un poquito de nuevo esto. Desde el cuadro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, voy a tomar asistencia.